celestial, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve. Segunda de Corintios, capítulo 10. Versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a tomar asiento. Padre, en esta mañana pongo mi vida delante de tu presencia, Señor, con temor y temblor, Dios, porque tú sabes, como decía el apóstol Pablo, que no es por nuestras habilidades, no es por nuestras capacidades, es porque a ti te ha placido, Señor, usarnos, Dios, es porque a ti te ha placido, Dios, que seamos seres comunes y corrientes, personas llenas también de dificultades, tal vez de ansiedades, tal vez de fortalezas en nuestra mente, pero Señor, a ti te ha placido que seamos nosotros los que compartamos tu palabra, tu mensaje, Dios. Por eso, Señor, ayúdame a ser una mensajera fiel, Señor, una mensajera que no le quita ni le pone a tu palabra, Dios, sino que conforme a ella habla, Dios. Dame sabiduría, entendimiento, Señor, aún sencillez para poder compartir tu palabra de esa manera que llegue al corazón de cada persona y podamos, Señor, ser transformados cada día más a tu imagen, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si miramos el contexto de este texto, está en la carta a los Corintios, que pues creo que ya todos los que estamos acá conocemos de alguna manera ya la carta o cómo era la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia un poco complicada. La iglesia de Corinto fue de esas iglesias que le sacó, como dicen por ahí, canas verdes al apóstol Pablo, porque era una iglesia difícil de manejar y porque era una iglesia que tenía mucho conocimiento filosófico, tenían muchos pensamientos, o sea, tenían conocimiento porque en Corinto y en todos sus alrededores habían muchos filósofos, gente que estudiaba, que eran pensadores. Entonces los cristianos de Corinto pues se les daba a veces mucha confusión porque tenían mucha revoltura en su mente, vamos a decirlo de esa manera. Tenían muchas ideas diferentes. Entonces esas filosofías y todas esas ideas, más lo que Pablo estaba predicando, llevaba a la iglesia de Corinto muchas veces a discutir entre ellos mismos. Pero en este tema, aquí en este punto, en este capítulo, el apóstol Pablo está haciendo defensa de su ministerio, de lo que él enseñó en Corinto, porque resulta que los corintios, o la iglesia de Corinto, le dio por decir que Pablo era uno cuando escribía y otro cuando estaba presente. Que Pablo por carta parecía que, mejor dicho, que hasta miedo les daba, pero que llegaba y cuando estaba en persona, que no inspiraban ni siquiera miedo. Que no, tal vez su presencia física, no sé, dicen que Pablo era de pronto bajito, que era calvito, que era narizoncito, o sea, que físicamente el apóstol Pablo no era pues así una persona que descrestaba. Entonces dice que los corintios le decían que por carta él era uno y que en presencia era otro. Entonces Pablo, ¿qué les está diciendo? Que no se llenen de argumentos, que no se llenen de ideas que entorpecen la mente. Les voy a poner, aunque ese es el contexto de este texto, yo voy a tomar un enfoque un poquitico diferente, pero yo le pido al Espíritu Santo que me lleve o que nos lleve a entender y a ver situaciones de nuestra vida hoy, que podamos ser transformados de tal manera que podamos crecer hoy espiritualmente un poquito. Entonces, para eso voy a utilizar un ejemplo sencillo para que asimilemos como la idea que traigo o el propósito de la prédica, y les quiero preguntar si alguien sabe qué significa el trastorno dismórfico corporal.
los corche. Nadie tiene idea qué es el trastorno dismórfico corporal. Todos lo padecemos en algún momento. Es más, tal vez muchas personas hoy tuvieron un ataque del trastorno dismórfico corporal, porque es algo que todos vivimos en mayor o menor grado. Pero yo se los quise traer como ejemplo porque me pareció a la vez que sí, que real, aplica a lo que quiero compartir. Y dice, entonces miren lo que consiste este trastorno. Dice que es un trastorno mental. Vayan teniendo ahí en su mente mental. Es un trastorno mental caracterizado por la preocupación obsesiva por un defecto percibido en las características físicas. ¿Ya van entendiendo un poquito cuál es ese trastorno? Las imperfecciones pueden ser mínimas o inclusive imaginarias. Sin embargo, la persona puede pasar horas al día tratando de corregirlas o pegada del espejo. Las personas pueden hacerse inclusive procedimientos cosméticos o ejercitarse en exceso. Y dice que este trastorno, porque entonces cuando yo leo esto, usted dice, ah, sí, las mujeres. ¿Cierto? De pronto los hombres ahí están diciendo, ah, sí, ese trastorno lo sufren todas las mujeres, pegadas del espejo ahí, fregando porque la ceja le quedó esta más fea que esta, o el pelo no le cuadró, la nariz se le ve muy grande, o la boca le quedó no sé cómo, o el gordito de aquí. Ese es un trastorno dismórfico corporal, esas cositas de nuestro cuerpo que no nos gustan. Todos lo padecemos, ¿sí o no? Yo creo que todos tenemos algo de nuestra parte física que decimos, pero ¿por qué Dios me dio más nariz en vez de habérmela como organizado y haberme dado una cosita en otro lado? O no sé, todos tenemos el pelo, o bajitos, o altos, o muy negro, muy blanco, muy la boca, o los dientes, yo qué sé, cada uno sabrá qué trastorno tiene. Pero no es una cosa que afecta solo a las mujeres. Dice que este trastorno afecta también a los hombres, que pues los puede involucrar con una obsesión específica conocida como trastorno dismórfico muscular, que consiste y que los afecta mayormente a quienes a hombres que se perciben más débiles, pequeños e insuficientes muscularmente, con significativa interferencia en su desempeño cotidiano, practicando así largas horas de levantamiento de pesas, con excesiva atención a la dieta y consumo de sustancias anabólicas, pese a conocer sus consecuencias físicas y psicológicas adversas, interrumpiendo a veces actividades sociales, ocupacionales o recreacionales por la compulsión de cumplir el horario rígido del entrenamiento y la alimentación, eludiendo situaciones donde su vida, dice ahí, su cuerpo es expuesto con marcado estrés o ansiedad. Entonces mire que es una cosa que pueden padecer los hombres y las mujeres, ¿cierto? Entonces los hombres a veces lo que quieren es, ¿qué hacen? No sé, todas sus demostraciones físicas porque quieren aparentar, no sé, con su cuerpo físico. Entonces es algo que podemos sufrir todos de una u otra manera. Ahora ustedes miran, ay, pero ¿y eso pues qué tiene que ver como con mi vida espiritual? Pues resulta que estos trastornos nosotros los podemos ver ahí sencillos y podemos decir, ah, pero no, pues, o sea, a mí sí me aburre mi nariz o mis ojos o mi boca, pero hay personas que se obsesionan con esta parte. Hay personas que se obsesionan de tal manera con su parte física que hay personas que caen en depresión, en ataques de ansiedad, en no querer salir a la calle, y personas que si tienen platica, o sea, el que no tiene con qué se deprime, se encierra, se aísla y es tratando de disimular sus defecticos, pero el que tiene con qué, ¿qué hace? Se hace su cirugía, ¿cierto? Y si esto no fuera real, ¿qué fue lo que les dije que era? Este trastorno, si no fuera real, las cirugías plásticas no fueran un negocio tan rentable. Porque todo mundo tiene trastornos dismórficos corporales, todo mundo quiere arreglar algo de su físico, de su cuerpo. Pero resulta que a veces este trastorno suele controlar de tal manera la mente de las personas que inclusive hay personas que se suicidan porque no pueden lograr ser lo que son, o que se enferman,
Conocemos el caso de Michael Jackson, ¿cierto que todos lo conocemos? Terminó desteñido, o sea, él literalmente era negro y terminó desteñido por la obsesión que él tenía. La nariz, todo, ese hombre se transformó de tal manera que después ya no podía ni dormir. Dice que él murió en una crisis de consumir y consumir medicamentos y que el médico le dio una sobredosis porque él la pidió. Pues eso es lo que yo alcancé a leer alguna vez. La realidad no la sé, pero lo que sí sabemos por los medios de comunicación es que un hombre que fue transformado totalmente por su obsesión de cambiar su parte física. ¿Por qué? Porque esto formó en él fortalezas tan grandes en su mente que él no se conformaba con lo que veía, sino con lo que quería ver. Y esto pasa en la parte física y es muy angustiante, es muy deprimente, pero resulta que espiritualmente podemos sufrir lo mismo. Y allá es donde yo quiero llevar el mensaje de hoy. Para eso es este ejemplo. Yo sé que este ejemplo, ustedes me pueden decir, pero es que es un ejemplo, sí es un ejemplo que vivimos, es la forma en que podemos entender, es la forma en que podemos asimilar como una fortaleza, algo que sembró el mundo en una persona, o la vanidad, o la cultura, o lo que sea, influyó de tal manera en su mente que mire, este hombre y estas personas que hacen eso, hasta dónde llegan, por una fortaleza que tomó posesión de su mente. Entonces, por eso les dije que tuviéramos muy en cuenta que es un trastorno mental, que muchas veces ni siquiera el defecto lo ven los demás, que es algo imaginario, que es mirándose uno en el espejo y diciendo, pero es que mi nariz sí es grande y los demás la ven normal. Yo les digo eso es porque pues a mí no me ha gustado mi nariz, pues ya no tiene remedio. Es más, yo ya llegué a un punto de mi vida en que no me importa la belleza, sino que funcione, ¿cierto? Uno de jóvenes, ay, Señor, yo me voy a arreglar la nariz, así quede con dificultad para respirar, yo me voy a arreglar no sé qué. Yo hoy por hoy le doy gracias a Dios que importan las arrugas, que importa que ya esté llena de arruguitas por aquí, con tal que yo pueda ver. ¿Qué importa que mis piernas no sean las más bonitas con tal que yo pueda caminar? Que mis manos no sean las más bonitas, pero que yo pueda hacer con ellas cosas. Yo he llegado ya a ese punto de mi vida, pero yo sé que cuando uno está joven es diferente, que la mente trabaja cosas diferentes, que hay obsesiones diferentes y que entonces por eso nos enfocamos en que yo quiero cambiar, yo me quiero cambiar, deme de regalo unas puchecas, deme de regalo de 15 no sé qué, yo quiero quitar aquí, poner allá. Cierto que conocemos todos esa parte, pero gloria a Dios, yo ya llegué a esa etapa de mi vida en que esas cosas resbalan. Pero hay muchos jóvenes, ¿cierto? Y hay personas jóvenes que todavía pueden sufrir con esa parte de su vida. Ahora vamos a llevarlo a la parte espiritual. Porque así como este trastorno genera en muchas personas fortalezas mentales tan fuertes que las pueden inducir inclusive al suicidio, como les decía ahora, hay también en nosotros fortalezas mentales tan negativas que nos tienen tan atados y tan enceguecidos que por más palabra que recibamos nunca la logramos entender, no la asimilamos ni la ponemos en práctica. Y es a este punto que yo quiero llevar la palabra hoy. ¿Por qué? Mire, nuestra mente vive aletargada, embotada y dominada por estas fortalezas y muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Pregunto, vamos a hacer preguntas aquí, corchadoras como la primera. ¿Quién recuerda la prédica de la pastora el domingo? Así rápidamente, que diga, sí, claro, es que esa prédica me impactó de tal manera. Cierto que tenemos que echar un poco de memoria y decir, pero ¿de qué fue? La pastora está hablando, mire, y la pastora tuvo una prédica poderosa el domingo. ¿Y qué decir de la del miércoles? La pastora nos dice el domingo en su prédica, Dios con la punta de sus dedos estableció las estrellas, no lo va a cuidar a usted. O sea, esa prédica debía de ser para transformar nuestra mente inmediatamente. O inmediatamente no debía de empezar por lo menos el proceso de decir, uy, si Dios estableció las estrellas, la luna, con la punta de sus dedos, ¿qué es el hombre para que se acuerde de él? Y entonces uno viene y dice, y es tan maravilloso y que está pendiente de mí. Entonces esa prédica, esa palabra que la pastora compartió, que Dios usó a la pastora para que nos compartiera, debía de ir quitando de nuestra mente fortalezas mentales negativas que todos tenemos.
¿Y cuál es una fortaleza de esas negativas? Que uno dice, ay, no, es que Dios solo escucha las oraciones de algunos. Eso es una fortaleza que muchas personas tienen en su mente. Creer que Dios escucha solo a algunos, que Dios se preocupa solo por algunos, que Dios está atento solo en algunas situaciones. Pero esa palabra, ¿por qué no cala en nuestra vida? ¿Por qué no transforma nuestra vida? ¿Por qué no renueva nuestra manera de pensar? Porque hay otros pensamientos que están más fuertes ahí en mi mente, más arraigados, que no dejan que esa palabra se establezca y yo cambie mi manera de ver y de pensar y viva conforme a esa palabra que me dieron. Sino que salga de aquí, decir, sí, la pastora predicó muy bonito, se vaya a la calle y otra vez sus fortalezas mentales vuelvan y lo dominen. Entonces la palabra de Dios hoy me está diciendo que tengo que renovar mi mente, que tengo que derribar, dice ahí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así por el estilo hay muchas prédicas. Yo les menciono la de la pastora de esta semana, porque ella es la que ha predicado esta semana y debiera de ser la que tuviéramos fresca aquí en nuestra mente. ¿Qué decía la prédica de la pastora el miércoles? Oh, me acuerdo. Ay, qué triste. Pero bueno, en todo caso, aquí esta palabra me habla de la mente. La pastora también estaba predicando el miércoles de la mente, de la inteligencia emocional, de cómo debemos comportarnos en nuestras emociones. Pero mire que también es otra prédica que transforma vidas, que transforma manera de actuar, que transforma mi manera de ser. Pero si yo no la guardo aquí en el disco duro, ¿cómo va a transformar? ¿Cómo la voy a tomar cuando la necesite? ¿Cómo la voy a aplicar a mi vida? Si tengo mi mente llena de otras cosas que están ahí, esas sí las dejo trabajar, esas sí las dejo que me dominen, esas sí las dejo que progresen, pero lo que Dios me trae, lo que Dios me muestra, lo que Dios me trae a través de la palabra, eso sí lo dejo pasar, porque como tengo el disco duro lleno, como mi disco duro está lleno de otra información, entonces por eso es que no asimilamos la palabra de Dios. ¿Por qué hacemos entonces lo que hacemos? ¿Por qué no maduramos? Porque creo que muchos no tenemos como ese discernimiento para distinguir las fortalezas mentales que nos dominan. Porque todos de una u otra manera tenemos trastornos como aquel que yo les acabo de mencionar. Entonces las fortalezas, lo que les voy a hablar hoy es de las fortalezas mentales negativas, que son pensamientos conscientes o inconscientes que todos tenemos. De los conscientes, pues probablemente se dé cuenta, porque por eso son conscientes, pero también hay fortalezas en nuestra vida que son inconscientes, que están por allá guardadas en el subconsciente, donde nosotros ni siquiera sabemos qué pasa, por qué están ahí, y aún así controlan nuestro comportamiento. Hay cosas que están guardadas en nuestro cerebro que controlan nuestro comportamiento y nosotros ni siquiera sabemos de dónde vienen, qué pasó, pero lo que Dios quiere hoy es que usted no se ponga a averiguar de dónde vienen, o si lo recuerda, pues gloria a Dios, a ver si comenzamos un proceso de perdón. Pero si no lo recuerda, por lo menos para que ponga en las manos de Dios estas situaciones y pueda ir derribándolas, para que vamos derribando de nuestra mente esas fortalezas que no nos dejan crecer espiritualmente por más palabra que recibamos. Y generalmente son el fruto, por ejemplo, de malas experiencias que hemos tenido en la vida. Esas fortalezas que tenemos aquí, guardadas, negativas en nuestra mente, que no nos dejan ver lo bueno que Dios nos trae, puede ser por cosas que vivimos inclusive de niños. Por ejemplo, niños que han sido abusados física, verbal o sexualmente, experiencias como el abandono, la infidelidad, el divorcio, la traición. Todas estas vivencias traen como resultado fortalezas mentales negativas. ¿Por qué es tan difícil para un niño cuando ya crece en la adolescencia muchas veces confiar y tener una relación sana de pareja? A veces no lo entendemos, a veces no sabemos, a veces lo regañamos, pero puede ser que ese niño cuando pequeño fue violado, abusado, maltratado. Y entonces llega su juventud, llega su adolescencia, llega la hora de establecer una relación y no lo logra o lo hace de mala manera. ¿Por qué? Porque hay una fortaleza en su mente que le dice que todas las personas son malas. ¿Por qué? Porque él vivió una mala experiencia.
entonces no se establece una relación, no hay confianza, no hay nada, porque esta persona trae algo en su mente. Ahora, el resentimiento, el temor, la inseguridad, los complejos, la amargura, la desconfianza, son fortalezas mentales negativas. Y cuando le creemos mentiras al enemigo, sí que es cierto que se forman mentiras negativas en nuestra mente, fortalezas negativas. Entonces mire que todos podemos traer fortalezas, inclusive de la niñez, que están ahí guardadas, y que por más que Dios quiera renovar nuestra mente, se nos dificulta, pero si nosotros dejamos que Dios cambie nuestra manera de pensar, es seguro que podemos cambiar nuestra manera de vivir. Eso es seguro, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Entonces dice ahí, el versículo 4, dice que las armas de nuestra milicia para la destrucción de estas fortalezas no son carnales, sino que son poderosas en Dios. ¿Cierto? Es lo que dice el versículo 4. Y en Efesios 6:11, todos sabemos que dice que en Efesios 6:11 es donde se nos habla de la armadura de Dios. Entonces esas armaduras, esta armadura que está hablando aquí Pablo, se asimila o es la misma que se trata en Efesios 6, donde dice que nosotros como creyentes debemos tomar todos los días la armadura de Dios, que es el cinturón de la verdad, que es la espada que es la coraza de justicia, que es el casco de la salvación, que es la espada de la palabra. Todo esto nosotros lo debemos tomar todos los días para poder enfrentar lo que vivimos. Lo que pasa es que también conocemos esa armadura. Yo sé que si yo se las describo, usted dice, eso yo ya lo sé, eso yo ya lo sé. La pregunta es, ¿por qué no lo aplico? Es muy triste cuando un cristiano me dice, eso yo ya lo sé, eso yo ya lo sé, eso yo ya lo aplique en su vida. Porque la armadura no es para conocerla, la armadura es para colocárnosla. Yo tengo que colocarme la armadura de Dios toda la vida. Yo tengo que andar todos los días con el cinturón de la verdad. ¿Dónde está la verdad? En la Biblia. ¿Para qué? Para poder enfrentar lo que se viene en mi vida. Pero si yo no me pongo la armadura, pues difícilmente. Entonces ahí en esa armadura está incluido el yelmo o casco de la salvación, que dice que es el que protege nuestro intelecto. Pues un casco se utiliza para proteger la cabeza. Espiritualmente, pues si lo asimilamos, es para proteger mi mente, el casco de la salvación. Pues bien, sabemos que nuestra mente es el campo de batalla que usa el enemigo para tratar de controlarnos. ¿Sabe dónde se divierte más el enemigo con nosotros? Usted no me va a decir, ay, es que se me apareció allá en la esquina, es que yo lo vi con cachos y cola no sé dónde, es que imagínese, es que se está apareciendo, es que… No, ¿sabe el enemigo dónde es feliz? Aquí, nuestra mente. El trabajo es aquí, no espere encontrárselo por ahí en la esquina. Si es 31 de octubre se encuentra más de uno, pero de resto no se los va a encontrar, porque el enemigo es astuto, el enemigo es sagaz, sabe dónde trabaja él, aquí en mi mente. Aquí es donde él se divierte, aquí es donde él siembra, aquí es donde él mira a ver qué clase de cristiano soy yo, a ver cómo maneja su mente, a ver qué tiene ahí guardado, a ver cómo, venga, yo le meto unas mentiritas a ver a quién le cree más, a Dios o a mí. Y así se la pasa trabajando el enemigo. Mire, vamos a ir por un momento a Efesios 4:17. Ahí más adelantico. Efesios 4:17. Dice, esto pues digo, le está hablando ya Pablo a los Efesios, pero mire que el mensaje a la hora de la verdad para todas las iglesias es el mismo, porque los seres humanos padecemos de las mismas limitaciones. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de ¿qué? Ahorita les dije yo que pusiéramos mucha atención a la palabra mente, porque de eso se trata el mensaje de hoy. Que tengo yo aquí en mi mente. Dice que no andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento. El entendimiento es sinónimo de mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, mire ahí. Entonces, si no cuidamos y renovamos nuestra mente, viene el enemigo y nos llena de mentiras, y así como pensamos, así nos comportamos.
porque eso no me digan ustedes, la palabra dice en Proverbios 23:7 que dice que somos lo que pensamos. Eso dice el Proverbio 23:7. El tal cual es lo que piensa. Yo soy lo que pienso. Y en Romanos 8:5 dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y que los que son del espíritu en las cosas del espíritu. O sea que no podemos, o somos de un lado o somos del otro. Pero eso de que estamos en las dos partes al mismo tiempo no es verdad, no funciona. O estoy en la carne o estoy en el espíritu. Entonces, veamos algunos ejemplos de fortalezas mentales negativas, porque de pronto usted dirá, pero ¿y entonces ¿en qué consiste? ¿Qué son? A ver, hábleme de alguna, déme un ejemplo a ver si yo me identifico con alguna. A ver si yo tengo alguna. Dice que muchas de estas fortalezas se formaron por conductas aprendidas en nuestra casa o en el entorno familiar. Y tengo, por ejemplo, que un papá adúltero, borracho, parrandero y jugador, ¿qué fortaleza mental crea en sus hijos o en su familia? ¿Qué? No saben ninguno, no conocen un borracho, gloria a Dios. No conocen una familia con un papá borracho, gloria a Dios. Yo tengo unos vecinos que me dan, así me revolcaban la prédica anoche, toda la noche en la cabeza, un papá borracho. ¿Qué siembra en sus hijos? Borracho, tome trago, parrandero y jugador. Entonces ya esa familia no bebe solo el papá, beben también los hijos, las hijas, la esposa, una bebecita que tienen ahí, estaba llorando esta mañana, o sea, y van sembrando un papá borracho que siembra en sus, ¿qué fortaleza mental siembra en sus hijos? El trago, la borrachera, la sinvergüenzada, hombres son para beber, el trago es para beber, bueno, todo eso que saben los que han consumido trago. Un papá infiel que produce, a su vez, ¿qué produce un esposo infiel? ¿Y una esposa qué? ¿Y una esposa celosa? Un marido infiel tiene una esposa celosa, pues, ¿y qué hace la mamá celosa con las hijas? ¿Qué les dice? Los hombres son todos una porquería, todos son infieles, todos engañan, todos mienten, y llega la hija por a los 30 años, ¿y usted por qué anda? Porque los hombres todos son malos, todos son mentirosos, todos son infieles, todos son retorcidos, todos son... Y se crea esa fortaleza mental que va de generación en generación. ¿Por qué? Por un patrón que aprendieron en la casa, un patrón aprendido en la casa. Entonces, en estos hombres, dicen las mujeres, en estos hombres no se puede confiar. Y muchas fortalezas mentales también se desarrollan porque tenemos la tendencia de generalizar. Y entonces ahí es donde viene la mamá, toda celosa, toda resentida, toda amargada, toda desconfiada, y le dice a las hijas, no creen ningún hombre porque todos son iguales, cortados con la misma tijera. Desconfíe de todos, desconfíe de todo el mundo. Exactamente, entonces viene y se siembra esa fortaleza mental en los hijos. También se forman por malas experiencias. ¿Qué decir también cuando uno, por ejemplo, en la casa alguien sufre una enfermedad? Por ejemplo, el cáncer. Vamos a tocar el tema, que lo tengo ahí de cerquita. Se comienza a hablar tanto de cáncer en la familia que uno comienza a sembrar, o que va de generación en generación, la enfermedad. Porque entonces comienzan, sí, es que de eso se murió el abuelito, ¿usted se acuerda? Sí, el tatarabuelo del bisabuelo del otro abuelito también tenía eso. Y entonces eso, y así sucesivamente vamos sembrando en los niños, sí, es que de eso se murió el abuelo, la abuelita, la mamita, el suegro, el tío. Entonces el niño también va pensando que a lo mejor él también va a sufrir de cáncer. ¿Por qué? Porque se formó esa fortaleza mental en el niño de escuchar tanto hablar de cáncer en su familia y que eso es hereditario y que eso, que se va formando esa fortaleza mental. Las enfermedades, bueno, también se forman o se generan cuando hay personas desconfiadas que siempre ven detrás de toda buena acción una segunda intención. Ustedes conocen personas así. Por ejemplo, si el esposo les lleva flores a la esposa y no es ni su cumpleaños, ni el día de la mujer, ni el día de la madre, ni el día de nada, y le aparece con flores, ¿qué dice la esposa? ¿Y a este qué le pasó? ¿Usted qué quiere? ¿Qué hizo? ¿Con quién anda? O sea, detrás de toda buena acción vemos una segunda intención.
¿Por qué? Porque traemos una fortaleza mental tan fuerte, tan arraigada, que no podemos ver nada bueno en que me regalen flores sin que haya motivo específico. Sino que siempre estamos diciendo, ¿usted quién sabe? ¿Usted cómo es de traidor? ¿Usted cómo es de mentiroso? ¿Usted cómo es de...? Y así se forman también muchas fortalezas mentales negativas, porque siempre estamos viendo detrás de una buena acción una segunda intención. Y yo creo que eso sí lo experimentamos mucho. Ahora, otras fortalezas se forman por la amargura, por el resentimiento, por la falta de perdón, por algún abuso generalmente sexual. Ya de eso les hablé. Todos los que hemos pasado por el curso de sanidad interior lo hemos entendido así. Yo no sé quiénes de ustedes han pasado de acá por el curso de sanidad interior con la pastora o con el profe, que creo que también lo hizo. Y eso lo revuelca a uno de tal manera. ¿Por qué? Porque le ayuda a identificar las fortalezas mentales que tiene, que son muy negativas, que lo destruyen, que no lo dejan avanzar, que no lo dejan madurar, que no lo dejan perdonar, que no lo dejan confiar, que mucho menos lo dejan confiar en Dios. Entonces sabemos que las fortalezas mentales se forman pues muchas desde la niñez, que tal vez un papá o una mamá, también se forman fortalezas mentales. ¿Sabe cómo? Cuando las mamás y los papás tan queridos les decimos a nuestros hijos, usted es un bueno para nada. ¿Cierto? ¿Han escuchado eso de algún papá? Usted es un bueno para nada, usted es un tonto, usted es un bobo, usted es un bruto. Y hay papás que como son más brutos y no entienden cuánto es más 2, 2 más 2, ¿qué le dicen a su hijo? Usted es un bruto. Y entonces eso se siembra en la mente del niño de una manera. Eso se siembra en la mente de uno, porque yo también fui niña, si no lo crean. O sea, eso se siembra en nuestra mente de tal manera que uno crece y uno dice, de verdad, no sé cuánto. Y de hecho usted conoce muchachos que estudiando en el bachillerato dicen la materia que sea menos la matemática. Y no es porque tal vez no tengan habilidad, es porque tal vez su papá de niño, cuando ellos le dijeron, ayúdeme, yo no sé cuánto es 2 más 2, el papá le dijo, usted sí es bruto. ¿Cómo que no entiende cuánto es 2 más 2? Y usted dice, pero esa insignificancia, pero es que usted no sabe cómo funciona, cómo está la mente de cada uno. Entonces, mire los papás cómo debemos de cuidar lo que decimos, porque sembramos en nuestros hijos muchas cosas que después vamos a ver el fruto. ¿Por qué? Porque vamos por la vida de fracaso en fracaso, de trabajo en trabajo, no saben nada, nada les funciona, nada les sirve, nada les sale bien, para nada se sienten buenos. Porque el papá de chiquito les decía, usted sí es bruto, usted no sirve para nada, usted es un bueno para nada. Lo peor entonces que podemos hacer es ir repitiendo esta cadena, porque se vuelve generacional. Papás sinvergüenzas, con hijos sinvergüenzas, con nietos sinvergüenzas, con hijos borrachos, con nietos borrachos. Entonces hay fortalezas mentales negativas que aprendemos de nuestro entorno, pero fortalezas que se levantan también en contra de nosotros mismos. ¿Cuántas fortalezas levantamos partiendo de ahí contra nosotros mismos? ¿Y cuáles son esas fortalezas? Pues que entonces ya usted comienza a pensar, yo soy bruto, yo no soy capaz, yo no sirvo para nada, yo no puedo hablar en público, yo no entiendo la matemática, yo no puedo. ¿Cuántos no puedos hay en nuestra mente? Infinidad. Estamos llenos de no puedo, porque eso fue lo que se sembró en nuestra mente. El versículo dice, ahí el versículo 5, volvamos allá a Corintios, dice que esto es para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, estas fortalezas mentales no solo se levantan para atacarnos a nosotros mismos, para atacar a los que nos rodean, sino que peor aún, hay muchas fortalezas en nuestra mente que están en contra de Dios. La misma palabra lo está diciendo aquí, se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿Y qué fortalezas hay en mi mente que me impidan que yo conozca a Dios? Pues esa de que Dios está lejano, esa idea de que Dios es pequeñito al lado de mi problema. Yo sé que usted puede que uno diga, no, es que me da pena confesar eso siendo cristiano, pero yo sé que muchos cristianos estamos creyendo que Dios es pequeñito,
que Dios bendice a otros y a mí no, que Dios no oye mi oración. Mire, si confiáramos y creyéramos que Dios oye nuestra oración, todos indefectiblemente apartaríamos tiempo para orar todo el tiempo. Pero hay una fortaleza, el enemigo ha puesto una mentira tan grande en nuestra mente que por eso es que le decimos, ay, ¿usted será que puede orar por mí? Y eso no está mal, no está mal pedirle a un hermano que nos apoye en oración, pero cada uno de nosotros también podemos orar, pero no lo hacemos porque pensamos que de pronto la oración del pastor, la oración del intercesor, la oración de no sé qué, es más escuchada que la mía propia, porque hay una fortaleza mental que me está diciendo algo que yo creí, algo que el enemigo puso en mi mente, de que a usted Dios no lo escucha, pídale a otro que ore por usted. Y entonces se levantan argumentos en contra de Dios. Dios me abandona cuando yo más lo necesito. Y eso no es que a veces ni lo digamos, eso es lo que demostramos con nuestros hechos. ¿Por qué? Porque si conocemos la palabra de Dios cuando estamos en dificultades y nos vamos a buscar la solución en otro lado, estoy diciendo, no Señor, es que yo para esta situación no confío en usted, confío más en el banco. Hay una fortaleza mental que me está diciendo que el banco es mejor que el poder de Dios. Y puede que usted no lo identifique, puede que usted diga, no, pero es que igual me va a tocar ir al banco. Ya oró primero, ya habló con Dios, ya pidió dirección, ya miró a ver cómo estaba funcionando sus cosas, a ver si es necesario, porque a veces la primera opción es el banco, Dios por si ninguna me resulta. Esa es una fortaleza mental que yo tengo en contra de Dios. Todas estas fortalezas en nuestra mente, ya como les he dicho, Dios está tratando de derribarlas en la iglesia por medio de la palabra que se predica. Yo la verdad sí estoy muy impactada con las prédicas de la pastora porque me llegan al corazón, porque dice cambie su mente, cambie su mente, cambie su manera de pensar, madure, crezca, Dios es bueno, Dios es santo, Dios le ama, Dios le guarda, Dios le sustenta. Dios puede controlar, organizar su mente, Dios puede organizar aún sus emociones. Todo eso me está diciendo la palabra, pero yo a veces lo dejo pasar por darle cabida a lo que no le debo dejar. Entonces, el plan del enemigo es que estemos así dando vueltas, ahí perdidos y ahí entretenidos, y entonces pasan los días, los meses y los años. Y estos cristianos ahí todavía teniendo más fe en el banco que en Dios. ¿Por qué? Porque hay fortalezas mentales. Entonces, ahora bien, vamos a ir a Efesios otra vez, volvamos porque vamos a estar en esos dos textos, Efesios 4, y vamos a ir ahora al versículo 25. Perdón, al versículo 20. Dice el 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. O sea, estos son los que andan en la vanidad de su mente. Pero resulta, dice la palabra, si en verdad más vosotros, ahora sí, yo espero que como iglesia asumamos que esto es para nosotros, dice, más vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Todos los que estamos aquí, algo tenemos que haber aprendido de Cristo, pues, porque si no me mata la decepción, ¿cierto? Algo tenemos que haber aprendido de Cristo. Entonces todos los que estamos aquí no le han aprendido hacia Cristo. Si en verdad le han oído y si habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Vuelvo y les digo, ¿cuál es el propósito de cada prédica de esta iglesia? Ahora voy a soltar la pastora. El propósito de cada prédica que se hace en esta iglesia. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renueven el espíritu y renovaos en el espíritu de, ¿qué dice ahí? Miren sus Biblias. ¿Cuál es? Con el espíritu puede renovar ¿qué? Mi mente. El espíritu puede renovar nuestra mente. Lo que pasa es que no sé por qué no lo creemos, pero el espíritu puede renovar mi mente si es que de verdad le hemos oído al Señor, hemos oído sus enseñanzas y vivimos conforme a lo que Él nos ha enseñado. Él quiere renovar mi mente. Entonces ahora espero que usted se pregunte, ¿y entonces cómo hago yo para renovar mi mente? ¿Cómo hago yo para hacer ese proceso? ¿Cómo hago yo para sacar esas fortalezas de mi mente y dejar que entre
las verdades de Dios que me transforman, que me dan paz, que me dan gozo, que me ayudan a solucionar problemas, que tranquilizan mis emociones, que me ayudan a creer que Él es todopoderoso, que Él es soberano, que Él está al control de todo. Tenemos que sacar para poder dejar entrar. Y aquí recuerdo de pronto una de mis primeras prédicas, y no fue la primera, por allá en el primer piso, hablando del llamamiento de Moisés y de todo ese miedo que yo sentía así como Moisés. ¿Y sabe qué le pasaba a Moisés? Moisés también estaba lleno de fortalezas mentales, de cosas que él traía, de pecados del pasado, de cosas que él decía, no, yo ya, hasta tartamudo se volvió. Y así me sentía yo cuando prediqué la primera vez. ¿Por qué? Porque yo también, aún todavía persisten en mí pensamientos negativos, pero en esa época había muchísimo, estaba inundada. O sea, mi mente estaba totalmente embotada de cosas negativas, de yo no soy capaz, de yo no puedo, esto no es para mí, ¿quién les dijo? ¿Cómo les ocurre? Yo sé que el pastor recuerda ese día. Tal vez no, pero yo sí no lo puedo olvidar. Y entonces, ¿qué hizo el Señor ese día? Me dijo, tenés que sacar la basura para poder dejar entrar cosas nuevas. ¿O no es eso lo que hacemos con los celulares? Eso sí lo hacemos rápidamente. Cuando nuestro celular le dice que le queda poca capacidad o poco espacio en su memoria, todos entramos en shock, ahí mismo, ay, qué borro, qué le quito, qué saco. Y entonces mi hijo me dice, ma, tenés que sacar primero los videos, eso es muy pesado. Entonces yo comienzo a buscar videos. ¿Y qué hacemos nosotros? Digo, ay, pero es que este video fue el que grabé cuando estaba en el paseo, ay, qué pesar, no lo voy a borrar. Y saque tal cosa más, saque esa música, saquen, ay, pero es que esta fue la canción. Y entonces ese es el Señor diciendo, saquen cosas y nosotros aferrados a esas cosas, porque así hacemos con la memoria del celular. Saque cosas de ahí de su celular para que pueda otra vez meterle más. Y entonces, ay, pero qué pesar. Ay, no, pero cómo borro esto, ay, pero cómo borro las fotos, ay, pero cómo borro no sé qué, ay, nunca las mira, pero ay, cómo las borro. Y así estamos nosotros, con nuestra mente llena de cosas, viene Dios y trae ideas nuevas, cosas nuevas, pensamientos que renuevan, que cambian, que transforman, pero nosotros no los queremos dejar entrar. O simplemente los queremos dejar entrar, pero no hay donde se acomoden. No tenemos donde acomodarlos porque la memoria está llena de cosas nocivas, de cosas dañinas, de preentendimientos, de cosas que no deben estar ahí. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer para renovar mi mente, para sacar estas fortalezas de mi mente? Pues lo primero que tengo que hacer es reconocerlas. Porque si yo no reconozco que hay algo en mi mente más poderoso que la palabra de Dios, que lo que la palabra de Dios me está diciendo, yo tengo que sacar eso de mi vida, pero yo tengo que reconocerlo. Y tengo que presentarlo delante de Dios, porque si la palabra me está diciendo que el Espíritu es el que va a renovar mi mente, ¿a quién tengo que presentarle yo los problemitas? Pues a Dios, que es el que puede. Porque si usted se va donde el psicólogo, lo enreda más. Déjeme decirle, no busque la ayuda del psicólogo. Yo sé que son buenos, yo sé que hay psicólogos cristianos, yo sé que hay casos, pero primeramente busquemos a Dios. Busquemos la dirección en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos dice la verdad. Dice, yo soy la verdad y la verdad los hará libres. Usted quiere ser libre de esas fortalezas mentales que lo destruyen y lo atan. Busque la verdad. Busquemos en la verdad. Entonces dice ahí que tenemos que buscar la palabra de Dios, porque sin falta es ahí donde encontramos, por medio de la palabra, no hay atajo que valga. Tenemos que cambiar nuestros conceptos. ¿Y cómo los cambiamos? Por medio de la verdad. Mire, lo que hay arraigado en nuestra mente, la única manera de destruirlo es a través de la palabra. De hecho, el versículo 4 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tomar el arma espiritual, que es la espada de la palabra. Por eso nos dice, tomen armas espirituales, no combatan esto con armas carnales porque no lo van a lograr. En Juan 8:32 dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces la palabra de Dios es lo que me hace libre. En Romanos 12:2 dice que para comprobar la voluntad de Dios debemos de renovar nuestra mente primero. Para nosotros poder conocer la voluntad de Dios tenemos que renovar nuestra mente. Cuando permitimos que Dios por medio de su palabra cambie nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de vivir. Ya se los había dicho ahora. ¿Cómo más podemos derribar nuestras fortalezas mentales? Recordando lo que Dios ha hecho por nosotros. Es que yo no sé por qué oramos tanto por milagros, pero se nos olvidan tan rápido. ¿A quién de los que estamos acá Dios no le ha hecho un milagro?
Pues el solo hecho de respirar y de estar aquí es un milagro. Que no lo valoremos es otra cosa. Pero Dios nos está haciendo milagros constantemente, todos los días, pero nosotros lo olvidamos. Inclusive olvidamos los que uno dice, ay, dice el Señor, solo el Señor pudo hacer eso. Pero aún así los olvidamos. Pero yo puedo derribar esas fortalezas recordando lo que Dios ha hecho por mí, recordando lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y si usted así no lo logra, pues porque de verdad se le olvida todo lo que Dios hace por usted. Usted, ay, a mí se me olvidó que Dios me ayudó a pagar una deuda hace como 10 años. O que Dios me sanó de tal enfermedad hace 5 años. O que Dios sanó a alguien de mi familia. O que Dios hizo esto, hizo lo otro. Eso se nos olvida. Por eso dicen por ahí que los milagros no cambian a nadie. Y si usted no lo logra así, si usted recordando lo que Dios ha hecho por usted, si buscando en la palabra, entonces tenemos que llevar cautivos, dice ahí, el versículo 5, dice, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿cómo más puedo yo derribar esto de mi vida? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Iglesia, esto es lo que se nos dificulta mucho, poner en práctica lo que a veces aprendemos acá. ¿Cómo hago yo para poder llevar mis pensamientos a la obediencia a Cristo? Y me llamó mucho la atención esa última parte del versículo porque a veces entendemos el texto pero como que no lo sabemos llevar a la práctica. Mire, dice, ¿cómo llevo yo los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo? No es algo que se logre de la noche a la mañana, obvio que no, pero lo tenemos que intentar. Y pues si queremos derribar estas fortalezas, con mayor razón. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Pues que yo decido en qué me enfoco o cómo enfoco yo lo que pienso. ¿Quién es el dueño de sus pensamientos? O sea, yo no sé cada uno de ustedes en qué está pensando ahí. Puede que muchos estén pensando ahí en el almuerzo, en no sé qué, en un paseo que van a hacer ahora, en que los hijos se quedaron yo no sé cómo, en que mi mamá me dijo, en que tengo que hacer una tarea, en que tengo que ir a no sé dónde. Puede que ustedes, yo qué voy a saber qué está pensando cada uno ahí. Usted es el dueño de sus propios pensamientos. Entonces, ¿quién es el mejor para controlarlos? ¿Otro o usted? Yo soy el que puedo controlar lo que pienso. Si yo decido estar todo el tiempo pensando cosas malas, pues en eso me entretengo. Pero si yo decido pensar cosas buenas, pues también en eso puedo ocupar mi mente. Entonces yo decido en qué enfoco mi mente y cómo enfoco las cosas correctas y no las incorrectas. Porque es que a veces nos domina, ¿qué nos domina? La ira, los celos, la contienda, todo eso viene a nuestra mente y no dejamos que entre lo correcto. Por eso les ponía el ejemplo ahora del celular. También trabajando con disciplina por disciplinar la mente. La mente también la podemos disciplinar. ¿O ustedes creen que porque es que hay genios, porque hay gente que se mete a una universidad a estudiar cualquier materia y terminan por allá en la NASA? Ya hay 2 muchachos de Río Negro que se graduaron de estudiantes de algo de la NASA, o sea, ya espacial, o sea, son unos tesos. ¿Pero por qué? Porque ellos enfocaron su mente en eso. Ellos se enfocaron en lograr eso. A usted le hablan de ese tema y usted dice, ¡ah! Bendito. Bendito. Pero ellos enfocaron su mente en eso. Yo soy el que decido en qué enfoco mi mente. Yo soy el que decido qué cosas pienso. Trabajemos en disciplinar la mente. Ahora, permitamos que Dios renueve nuestra mente. Confesemos esas fortalezas, confrontémoslas y entreguémoslas en manos de Dios. Tratemos de enfocar nuestros pensamientos en las cosas correctas. ¿Qué dice Filipenses 4? No lo busque, pero yo se lo puedo leer aquí a favor suyo. También yo sé que todos lo conocemos. Pues sí lo encuentro. Filipenses capítulo 4, en el versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, la misma palabra nos dice que debemos de mantener ocupada la mente.
sea, la palabra de Dios me está diciendo cómo renuevo yo mi mente, cómo la debo mantener ocupada, en qué. Me da ahí muchas cosas en qué pensar, en lo justo, en lo honesto, en lo bueno, en lo puro, en lo amable. Pero nosotros nos divertimos más pensando mal de los demás, hablando mal de los demás, pensando mal de nosotros mismos, pensando que no sirvo, pensando que no soy capaz, pensando que todo eso. Entonces le damos más tiempo a la mente en cosas negativas que en cosas que edifican, como dice ahí la palabra. Entonces esto requiere disciplina y compromiso personal. ¿Es posible? Sí, porque la palabra me está diciendo que yo puedo transformar, que mi mente puede ser transformada. ¿Es difícil? También, porque si yo no soy disciplinado, esto no es una tarea fácil. Entonces, ya cada uno ahí en su corazón, yo le animo a que lo intentemos, porque si Dios nos dio su Espíritu Santo para esta tarea, no estamos solos. Esta tarea no la vamos a hacer solos, es el Espíritu Santo el que nos ayuda a renovar nuestra mente, es el Espíritu Santo el que viene y trae y nos recuerda que estamos haciendo mal porque estamos enfocados en tal pensamiento o en tal cosa. Pero a veces nosotros preferimos ignorarlo. Entonces yo le quiero invitar a usted ahí, en su corazón, a reconocer primeramente delante de Dios cuáles son esas cosas que están ahí estorbando en su mente, que no dejan que la palabra de Dios fluya como debía de fluir en cada una de nuestras vidas. Y no para que lo publique, pero sí para que lo presente delante de Dios, porque a la hora de la verdad, Él es el que realmente nos puede cambiar. Entonces vamos a colocarnos sobre nuestros pies. A mí me gustaría que nos pusiéramos delante de Dios porque mire, yo sé que muchas malas decisiones, muchas cosas equivocadas hemos hecho en nuestra vida por tener pensamientos negativos arraigados en nuestra mente que no me han permitido recordar la palabra de Dios, lo que Él me ha prometido, lo que Él me ha dicho en el momento preciso. Y he actuado conforme a esos pensamientos negativos y por eso he tomado malas decisiones y por eso es que me dicen, pero usted cristiano y haciendo lo que hace, usted por qué hace lo que hace, usted por qué dice lo que dice, usted por qué es así, usted por qué es tan mal geniado, usted por qué... Porque no hemos podido, conocemos la palabra de Dios, pero no la dejamos entrar a nuestra mente y que se arraigue ahí en nuestro corazón, porque hay otras cosas estorbando. Y a esas cosas que usted conoce, que usted sabe quién las causó, que eso fue en mi casa, que eso fue mi papá, que eso fue que nació de no sé quién, porque todos tenemos traumas, todos tenemos cosas en nuestra mente que nos duelen, que nos afectan. Si usted logra traer en este momento esas cosas a su mente y presentarlas delante de Dios, aproveche para pedirle primero que todo perdón. ¿Y por qué perdón? Porque ha dejado que esos pensamientos, que esas cosas negativas tomen el control de su vida, aún usted conociendo, aún usted y yo conociendo la palabra de Dios, hemos dejado que otras cosas tomen el control solo por tener nuestra mente cerrada y llena de cosas equivocadas. Entonces, primeramente tenemos que pedir perdón. Lo segundo que tenemos que hacer es reconocer delante de Dios que somos débiles, que tenemos influencia externa, que tal vez nuestros papás consciente o inconscientemente nos hirieron. Aprovechen este momento para perdonar a sus papás, a esa persona que lo dañó, que lo hirió, que lo ofendió, que tal vez lo abusó física, verbal o sexualmente, y que marcó su vida, que marcó su mente. ¿Y qué tal si hoy le pedimos a Dios que comience esta obra maravillosa en nuestra vida? Él ya la comenzó. Cada palabra que se predica acá es con el propósito de renovar nuestra mente para poder cambiar nuestra manera de vivir. Pero Señor, ayúdanos a desarraigar cada día más lo que no conviene para tomar lo que conviene, Señor. Para asimilar tu palabra, para absorberla, para volvernos como esponjas delante de tu palabra, que todo lo que recibimos traiga vida, traiga crecimiento, traiga transformación, traiga renovación,
que la iglesia crezca, que la iglesia madure, que sea evidente en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de tomar decisiones, en nuestra manera de manejar nuestra vida de pareja, de padres, de hermanos, de vecinos, de compañeros de trabajo. Que esto sea evidente en nuestra vida. Que lo que nos debe ser evidente es que todavía tenemos cosas del viejo hombre, sino que somos criaturas renovadas en Cristo Jesús. Por eso presente delante del Señor todas estas situaciones, por dolorosas que para algunos puedan ser, y pídale que Él tome el control, porque Él puede, porque Él sabe y entiende nuestras emociones, como predicaba la pastora el miércoles. Él entiende nuestras emociones. Un cristiano puede estar triste, un cristiano puede estar afligido, un cristiano puede llorar porque sabe que en su humanidad se puede equivocar, que puede estar triste por cualquier circunstancia. Lo que no puede el creyente, el que conoce a nuestro Señor Jesús, es tomar otro camino sabiendo cuál es el camino. Señor, en esta mañana yo coloco delante de tu presencia mi vida, Dios, porque por esos pensamientos, por esas fortalezas negativas, Señor, que se anidan en nuestra mente como mentiras del enemigo o como resultado de experiencias negativas, Señor, han impedido, Dios, que muchas cosas puedan ser cambiadas y transformadas, Dios, aún en mi vida, en la vida de cada uno de los que estamos acá, Señor. Todos hemos pasado, Dios, por este proceso, pero te pido, Señor, en esta mañana, que seas tú, Señor, desarraigando, Señor, dando muerte, Dios, dice ahí que destrucción, que nos ayudes a destruir, Señor, tantas fortalezas, tantos argumentos que hay en nuestra mente, que se levantan aún en contra de ti, Señor, que se levantan en contra de lo que tú eres, Señor, que nos ayudan a verte pequeño, insignificante, más insignificante que lo que nosotros somos, Señor, por esos pensamientos, por esos argumentos, Señor. Perdónanos, Señor, ese pecado, Dios, porque tú estás por encima de toda circunstancia, tú estás por encima de toda dificultad, Señor. Ayúdanos a verte así, Dios, ayúdanos a verte tal cual tú eres. Limpia nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor. En esta mañana, Señor, oro aún por los niños que también van dejando, Señor, los jóvenes dejan formar en sus mentes argumentos, ideas, cosas que trae el mundo, que los atasca, que no los deja avanzar, que los pone a dudar, Señor, para que seas tú dándoles claridad en sus mentes, para que sean ellos perseverando, Señor, en tu palabra, para que ellos puedan seguir creyendo y avanzando y entendiendo que tú eres el camino, la verdad y la vida, Dios. Yo te doy gracias en esta mañana, te bendigo, Señor, y te pido que seas tú entrando, Señor, a mi mente y a la mente de cada uno de mis hermanos para que tú tomes el control de ella, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.